Amigos, nuevamente a este su programa de Pan Oncology Talks. Les habla Marsha Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga, miembro de este equipo, junto a la colega, la doctora Saraí Rodríguez. Saraí, bienvenida. Gracias por estar Gracias por en invitarme. este programa. Saraí, eres internista, Sí, ¿verdad? Certificada, Board board Certified, que eso es certified. tan importante que, ¿verdad? Para los que nos están viendo, un médico pasa por una serie de exámenes, ¿verdad? Ujú. Que son rigurosos, que son para documentar que tenemos el conocimiento para poder tratar a los pacientes. Así que eso, ¿verdad? Es algo que es importante y cuando uno busca a un especialista es importante saber, ¿verdad? Si la persona tiene esos conocimientos y estas certificaciones adicionales. Pero, Saray, hoy vamos a hablar de tu segunda área de especialidad. Eres Claro, internista, pero también trabajas en obesidad. claro. Explícame eso. ¿Por qué decidiste hacer esto? La obesidad, primero la obesidad es una enfermedad. Es una Es una enfermedad. enfermedad Ujú. y es la causa Ajá. de la mayoría de los problemas metabólicos, ¿verdad? Como internista, este es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Nuestros pacientes, especialmente nuestros pacientes puertorriqueños, Sí, tienen una frecuencia bien alta de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, y la obesidad es bien frecuente, ¿verdad? sí. En nuestros pacientes. Es altísimo. Yo Yo te siempre daría, escuché. yo te diría que Ujú, más de 80% de mis ujú, pacientes sufren de obesidad, sí. ¿verdad? Y la gente no lo ve como una enfermedad todavía. Todavía hay estigma, por Hay un un lado, estigma y por el que otro, poco a ajá, poco yo creo que en los últimos años ha habido un un cambio cambio. o Ok, está ocurriendo un cambio ok. donde ya la obesidad sí, muchos médicos la han empezado a ver como una enfermedad, Lo que es. que Ujú, lo ujú. es. Y entonces decidiste educarte y, ¿verdad?, tener mayor conocimiento en el manejo y tratamiento de pacientes con obesidad, con ese Sí. diagnóstico. Vamos a hacer una cosa bien importante. ¿Cómo definimos la obesidad? La obesidad se clasifica, ¿verdad? Un Ajá. sobrepeso Ok, y tiene diferentes clasificaciones. ok. Se clasifica con el BMI Ajá. o el índice de masa corporal. Ujú. Eso es una guía, no lo podemos coger como una Sí, guía absoluta, pero pero es nos una ayudan. guía. Ujú. Y cuando el índice de masa corporal Ajá. está mayor de 25 y es menor de 30, Ok. eso se considera que estamos sobrepeso Sobrepeso, o sea que más de 25, estamos hablando de BMI, del ¿verdad? Body BMI. Mass Index, que es un cálculo, ¿verdad? Para los Es que un quieran chequearlo. Ajá. cálculo que tiene sus cositas, Pero pero lo usamos para clasificar. okey, así que entre mayor de 25 hasta 30, bueno, Hasta de 30 hasta 30, hasta 30 hasta 29.9 29.9. sobrepeso, Okey, de 30 a pun 34.9 es ajá, obesidad tipo 1, ¿verdad? okey, ajá, De 35 a 40 es tipo 2 y mayor de 40 es obesidad severa o lo que le llaman obesidad mórbida. mórbida. Y es un Okey, exceso de tejido adiposo. okey, okey. Así que utilizamos el BMI, ¿verdad?, para poder clasificarlo, Ujú. y dependiendo si el paciente está sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2 o mórbida, entonces tú como especialista estableces un plan. Claro. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene un sobrepeso? Entre 25, más de 25, menor de 30. Em, Empezamos con una evaluación médica. Okey, Tengo un paciente, por decirte un ejemplo, tengo un paciente de 40 años, viene a hacerse su chequeo anual. okey. Así es como empiezan, Así como que empezamos, ¿verdad? llega a la Así es oficina como el médico, llegamos. muy bien. Los pacientes que tienen un BMI de 25 a 27, estamos bien, no tienen Okey, problemas ni de sobrepeso ni de obesidad. okey. Y eso, el azúcar probablemente la tienen bien, Sí, ¿verdad? Me esperaría. están generalmente bien, pueden tener algunas, si tienen algunas comorbilidades, no Ajá, necesariamente están asociadas a exceso de tejido adiposo. okey, excelente. Pero los pacientes con BMI mayor de 27 ya pueden empezar a ver si ese BMI depende de que tienen más tejido adiposo y no es que son Okey, musculosos, sí, sí. ya pueden tener comorbilidades asociadas al exceso de tejido adiposo o al exceso de grasa. ¿Y por qué el exceso de grasa es malo? Yo recuerdo a mi abuelita, esto lo voy a decir, Ajá. que teníamos que ser gorditos y colorados.
O sea, yo claro, soy y comerte ponceña todo lo y que yo había en el tenía que plato. comerme todo lo que estaba en el plato. Y si yo no hacía eso, Ujú, mi abuelita no me quería mucho. Había que estar gordito y colorado. ¿Por qué la obesidad? ¿Por qué la adiposidad, como estás diciendo, es mala? claro, ¿Cuál es el problema con tener células de grasa de más? está Eso, está de más, está está de de más, más. está de más tener células de grasa de más. Eh, Tiene mucho, ¿verdad? Me has mencionado la el tejido Ajá, adiposo sí. funciona como un órgano endocrino. Oh, Lord. Y cuando Ajá, está en exceso, crea dos tipos, crea enfermedades por dos efectos. ok, Lo que le llaman el fat mass disease, ok, que es el espacio que ocupa ok. y las consecuencias que eso tiene en el cuerpo. Y está el sick mass disease, que es las citoquinas y las hormonas Claro, que genera sí, el tejido adiposo que está enfermo. sí. Porque el tejido adiposo en cantidades, Hay que tenerlo, obviamente. claro, el tejido, la grasa, hay grasa que es esencial. Claro, Tenemos claro. grasa Sí, en la la gra médula ósea, por sí. ejemplo, O en tenemos los órganos, grasa la en grasa los visceral. órganos, Ujú, que es sí, grasa necesaria, pero ujú, cuando nos excedemos okey. de la necesaria, esa grasa es enferma, O sea, que es como un órgano. O sea, esa como un grasa, órgano endocrino. wow, va a estar produciendo una serie de factores, ¿verdad? Claro, Que entonces nos causan enfermedad. claro. O sea, que esto de que estás un poquito gordito y qué lindo nos vemos y todo eso, No, no es. no hay tal cosa, eso yo siempre lo digo, no hay tal cosa como sobrepeso Ajá, saludable guau. o una persona con sobrepeso saludable. Tú sabes que hay pesas, yo no sé cómo ustedes lo evalúan. ¿Cómo tú evalúas a un paciente para ver cuánta grasa tiene? ¿Usas una pesa especial o lo Sí, mis ajá, hay varios devices. okey, El gold standard para medir la composición corporal okey, es el DEXA scan. Ese es el okey, gold standard. okey. El más preciso es el MRI. Pero el más que se utiliza en las prácticas, ¿verdad? Sí, Que la vemos clínica. por ahí en las clínicas es el de bioimpedance. No sé bien cómo se dice el Sí, término en pero es español. una Ujú. metodología para poder medir cuánta grasa tiene el Cuánta paciente y cuánta grasa, masa cuánto muscular. es fat free mass Okey, y okey, cuánta grasa tiene el paciente. okey. Las otras medidas importantes, Ajá, que son más importantes hasta cierto punto que la composición corporal, son las medidas antropométricas. defínemelo, por favor. BMI, ese es el BMI, BMI, okey, la circunferencia del cuello, okey, la circunferencia de la cintura y el ujú, waist to hip ratio. okey. La, ¿verdad? Sí, La esa distribución o la razón entre la cintura y la y la cadera. cadera. Ujú. Esas medidas están asociadas con riesgos cardiovasculares. Por ejemplo, un hombre que tiene el cuello que le mide más de 18 pulgadas Ajá. tiene un aumento en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, Oh, wow. apnea del sueño, Ujú. todo Que a su este vez te puede tipo de cosas que afectar está los asociada a pulmones, la obesidad. hipertensión pulmonar, etcétera, El etcétera. waist to hip ratio se Ajá. supone que uno tenga las caderas más Mm, anchas que el que la abdomen. cintura. Ujú. Y en un hombre el waist to hip ratio debe ser menor de 0,9, O sea que tiene que exacto, aún en el hombre. aún en el hombre, y en la mujer 0,85. O Wow, sea que las caderas, cuando la barriguita está más ancha que las caderas, aumenta. tenemos mucha grasa visceral Mm, alrededor de de nuestros todos los órganos allá órganos, adentro. sí. Y Y fíjate esas medidas son más sí, importantes que el peso inclusive per se. que el peso, Ajá, absolutamente, mucho más importante que el peso, okey. mucho más importante que el BMI, porque el BMI se hizo con Caucasians, con Ajá. blancos, ¿verdad? Sí, De sí, sí, nosotros, por sí. ejemplo, puertorriqueños, tenemos una composición corporal Diferente, diferente. absolutamente. Pero se puede usar de guía, pero no es lo más importante. Lo más importante son esas medidas porque te dan una dirección Ujú. y te dan información relevante del riesgo cardiovascular que tiene O sea ese que paciente. estamos calculando el riesgo cardiovascular de ese paciente, Ujú. pero de igual manera, un paciente obeso por mucho tiempo tiene riesgo de otras enfermedades, Sí, sí. incluyendo cáncer. 13 tipos de cáncer. Wow. Tiene Wow. aumento y es un aumento significativo, Sí, sobre 33% de riesgo de 13 cánceres diferentes, desde meningioma
Ujú. del sistema nervioso central, Sí. sistema El gastrointestinal, colon, for sure. esófago, Ujú, ujú. yo tengo que Sí, hacer el scan. en el Yo orden, hago el ajá. scan, tiroides, Tiroides, esófago, ajá, páncreas, ajá, hígado, sí. vesícula, Ujú, colon, ujú, riñones, sí, seno, endometrio y mieloma múltiple. wow. No O sé si sea, dije los 13, pero pero por ahí vamos. sí, y fíjate que de acuerdo a cuánto tiempo está la persona con la obesidad, me imagino que el riesgo va aumentando. Claro, Claro. claro, Mm, porque expones a tu cuerpo y a tu organismo ujú, a ese ambiente por un tiempo más prolongado, y le das espacio, le das sí, tiempo a las células a que ujú. mute su Se DNA, dañan, sí, a que se correcto. dañe y claro, mientras Increíble. más tiempo permanece la enfermedad con nosotros, más riesgo tenemos de desarrollar las Que enfermedades. no solamente, ¿verdad?, riesgo cardiovascular, pero riesgo oncológico de tener Sí, cáncer. Y ahora te pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿qué ¿Cuál es la vamos, qué solución? vamos a hacer? Además de comer mejor, ¿verdad? Eso es importante. Hay un video de nosotros, de una Ujú. nutricionista, la doctora Sacheli Julián, que nos dio un video precioso sobre el tipo de dieta que hay que tener, así que lo buscan también. Pero además de la dieta saludable, ¿qué vamos a hacer? En la medicina de obesidad Ajá, hay 4 pilares fundamentales para tratar la enfermedad de la obesidad. okey. ¿Cuáles La son? nutrición es esencial. Uno, nutrición. 1, Hay que aprender a nutrición. comer. Ajá, 2, actividad física. okey, 3, el tratamiento conductual. Y ahí cae la parte psicológica, okey, la parte psiquiátrica de la claro, enfermedad. okey. Tenemos, porque no es suficiente hacer dieta, no es suficiente hacer ejercicio Mm, si tenemos trastornos de alimentación, okey. si tenemos, oye, una relación Sí, eh, que no es enferma saludable. Sí, con, sí, sí. con la comida, si usamos la comida como reward. Sí, o al revés, estoy triste y entonces voy a pedir una pizza, ¿verdad? Y me la como Ujú. completa. Si no O manejamos ujú, apropiadamente el estrés. ujú, So, la ujú, parte conductual también es okey. un pilar Eso del es tratamiento importantísimo. y el último pilar son los medicamentos antiobesidad. ¿Qué medicamentos antiobesidad tú estás utilizando en la práctica médica? Yo utilizo todo lo que está disponible. ¿Ok? Dinos el secreto. Eh, los más Sí, lo más populares, común, sí. ¿verdad? Los más populares que existen ahora son los GLP-1 y los GIP. Okey. GLP-1 como semaglutide, GLP-1 y GIP como el tirzepatide, esos Ujú, son los más comunes, son los más comunes hoy día, ¿verdad? okey. Porque están populares, ¿no? Sí, todo el mundo ha Pero, escuchado a alguien que está en un medicamento para claro. controlar, que esos medicamentos, obviamente tú como internista lo sabes muy bien, empezaron para pacientes que tenían diabetes, o sea, fueron Ujú, desarrollados para controlar ujú, la diabetes, pero se encontró, ¿verdad?, que uno ujú. de los efectos secundarios que tenía era la pérdida de peso. ¿Y cómo tú decides qué paciente le vas a dar la medicamento y por cuánto tiempo? Primero tengo que hacer una evaluación Okey, médica. El primer paso es hacer una evaluación médica. No brincamos a los sí. medicamentos. O sea, que empiezas con, como dijiste, la evaluación, después la Evaluación nutrición. médica, tengo que conocer tus comorbilidades, qué Ujú, medicamentos estás tomando, porque hay medicamentos que son obesogénicos, okey, que promueven la obesidad. okey. Medicamentos como que comúnmente utilizan los cardiólogos Ah, ¿de o verdad? medicamentos que se Ah, utilizan para enfermedades psiquiátricas. So, tengo que hacer esa evaluación, tengo que hacer laboratorio, ujú. porque antes de empezar un tratamiento para la obesidad, médicamente tú tienes que estar estable y seguro. Hasta ¿Ok? la tiroides me imagino que verificas, ¿verdad? Chequeamos tiroides, glicemia, función renal, enzimas hepáticas, el panel lipídico, Sí. hemoglobina glicosilada, hacemos CBC, orina, o sea, todo tiene que estar y me aseguro de que optimizo al paciente médicamente, se Ujú. optimizan sus enfermedades actuales para que esté seguro durante el proceso de la pérdida de peso. Te voy a decir, Saray, que muchos pacientes quieren brincar. O sea, Claro, van y consiguen una persona que a lo mejor no tiene el entrenamiento claro. adecuado, les consiguen la medicina y comienzan, yo he visto, ¿verdad?, hasta en lugares que no son oficinas médicas. Ujú, Y el paciente a veces con la desesperación, ¿verdad?, de donde están, quieren brincar, pero lo que tú estás diciendo es que no, hay que hacer una no. evaluación por un médico certificado
que sepa manejar la obesidad. Claro. Muy bien. Entonces, una vez tú pasas por todo ese proceso que decides a qué paciente, después de hacer tu análisis, le darías un agonista de GLP-1, por ejemplo. Primero, que no tenga ninguna contraindicación. Ok, Bien, no puede tener pacientes que tienen historial de cáncer medular de la tiroides, sí, contraindicado. ok. Si le dio, a veces me dicen, doctora, a mí me dio cáncer de tiroides, bueno, pero no sé cuál es. Bueno, pues me tienes que buscar la Busca la patología. patología, sí, hay que Hay que hacerla. buscar la Sí, hay que patología, buscarla. tú Sí, la tienes, que te la traiga tu madre, pero yo quiero rebajar, lo vamos a hacer. sí, Oye, pero llevas todos estos años, tú sabes, sufriendo de obesidad, podemos esperar y hacerlo bien. sí. Y se consiguen, o sea, eso se consigue. Pacientes que han tenido pancreatitis, Ok, algo que no es una contraindicación absoluta es la gastroparesis. ok. Yo personalmente no se lo doy a ningún paciente que sufra de gastroparesis, diabéticos, ¿verdad? Ese es el escenario. Yo como gastroenteróloga, cuando veo un paciente que tiene diabetes por muchos años, que Ujú, realmente está perdiendo peso y no es porque tenga ninguna neoplasia, es que literalmente come, le da dolor porque el ujú, estómago no vacía adecuadamente. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no sí. sería un candidato No, idóneo. no lo es, Sí, porque ese es uno de los mecanismos de acción sí, sí, lo causan. Sí, sí. del medicamento. Otra contraindicación, pacientes que tienen un problema psiquiátrico Ok. agudo o activo que no está siendo tratado, no se O empieza. sea, como una psicosis que no esté No. siendo tratado. Ok. Pacientes con trastornos de alimentación agudos que no ha sido tratado, tampoco. ¿Cómo qué? Binge eating Ok, disorder, la bulimia. bulimia, Mm, anorexia, eso ok. se tiene que atender primero. Parte de la evaluación médica es también identificar esos pacientes. Sí, Eso no sí. lo hacen por ahí. El que nos está Ujú, escuchando, esto que te acabas de decir, esto es bien complejo. ujú, Fíjate que no es tan sencillo como voy al beauty, me exacto. voy a pintar el pelo, Ujú, ¿verdad? No es así. O voy al gimnasio, lo cual es muy bueno, y ujú, empiezo una rutina de ejercicio. Estamos hablando de que hay que descartar una serie de enfermedades ujú. antes de decidir que vamos a empezar. Claro, Una claro. vez tú haces todo ese proceso y dices, ok, este paciente no tiene una enfermedad psiquiátrica sin tratar, no tiene historial Es de un buen cáncer, es un candidato. buen candidato. ¿Cómo empiezas? Próximo que le pregunto es el budget. Ajá, okey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Porque qué? esos medicamentos Ajá. no están al alcance de todos los presupuestos. Okey, okey, lamentablemente, y esperamos Ujú, que eso cambie. ujú. Yo he visto que hay unas, ¿verdad?, unas iniciativas del gobierno Hay unas para iniciativas, tratar de incluirlo, igual que cubrimos medicamentos para la diabetes o la presión claro, alta. Okey, pero que en lo en que eso lo que ocurre esas iniciativas cubrirían a los pacientes con Medicare y okey, Medicaid, pero los que están en el en el medio, medio, los planes que son los comerciales. usualmente la Ujú, mayoría de los pacientes que buscan ayuda, que ajá, son los adultos que todavía no tienen Medicare sí, y que no tienen Vital, que tienen planes comerciales, no se sí, pueden beneficiar de esas iniciativas. sí. Y ahí Eh, entonces verificamos el presupuesto. claro, ¿cuál es tu presupuesto? Okey, Y si tiene el presupuesto ajá, y es buen candidato y no tiene contraindicaciones, se puede empezar en el medicamento junto con un plan nutricional, no ujú. con una dieta, Ah, un no una plan dieta, nutricional. un plan ¿Cuál es la nutricional. diferencia entre la Las dietas son dieta y la transitorias, dieta? las Ajá, dietas son transitorias, ajá. las hacemos por una semana. El plan nutricional implica que vas a desaprender todo lo que has Ay, conocido acerca de la sí, comida sí, y sí, vas a reaprender a comer bien, sí. a comer saludable. Un plan nutricional, Ajá, una prescripción de actividad física o ejercicio okey, y el medicamento. Y si identifico que es necesario, lo refiero a un psicólogo claro, o a un coach de nutrición. excelente. O sea, que esto es realmente un equipo integrado. Sí. Yo creo que, como dijiste al principio, al ser la obesidad una enfermedad, entonces uno puede entender más fácilmente, ¿verdad? Los amigos, los colegas que Ujú. están escuchando, que no es dar una medicina, o No. sea, es realmente entender la enfermedad. Ujú. Controlar todas estas otras posibles comorbilidades, ¿verdad? Que Claro. mencionaste. Y después esto es como para toda la vida. Explícame esto. La meta, Ujú, esto va a tomar mucho tiempo. okey. La meta O es sea, no es que que yo tengo un prom de aquí a un mes y quiero rebajar para el prom.
Puedes rebajar para el prom, pero esto no se acaba en el prom. Eso, sí, eso Esto no se me lo acaba en el prom. sospechaba, me lo sospechaba. Esto sigue. Sí, porque es un Eh, estilo de vida, lo acabas de es un decir. estilo Sí. de vida, Ujú, tienes que cambiar tu estilo de vida, ujú, porque el estilo de vida actual que tienes te ha traído aquí, donde mí. sí. Ya. Y nos da esta enfermedad, que es una condición crónica, que a Ujú, su vez afecta todos los otros sistemas. O sea, ujú, yo como gastroenteróloga oncóloga te tengo que decir que por muchos años, antes de que los GLP-1 y ¿verdad? Todas estas drogas nuevas estuvieran disponibles, nosotros literalmente, yo no hablaba mucho de obesidad. O sea, ujú. yo trataba a los pacientes que Claro. tenían cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de páncreas. O sea, mi Ujú. enfoque era vamos a tratar la enfermedad o vamos a prevenir la enfermedad. Pero La nadie, asociación. no estábamos hablando de esto. O sea, es más, Ujú. era casi un tabú. O sea, ¿quién le Sí. quiere decir a un paciente, ay, usted está Tienes que sobrepeso, tiene rebajar. que rebajar? O sea, estoy siendo bien honesta. No es hasta que la ciencia, y estos son los últimos 20 años, la Ujú. ciencia nos empezó a demostrar que la obesidad era una enfermedad Claro. y que a su vez, por todos estos mecanismos que tú explicaste, aumentaba el riesgo de enfermedades. Ujú. Y ahí empezaron los cardiólogos. Tengo que decirte que los primeros que empezaron a bajar con el colesterol, la obesidad, el ejercicio, fueron los cardiólogos. Fueron los No éramos cardiólogos. los gastroenterólogos, Robert, no éramos los gastro, no, los oncólogos menos todavía, ¿no? Ujú. Los Sí, cardiólogos, los endocrinólogos. esa Sí, relación entre la sí, sí, obesidad y el cáncer sí. se ha establecido en los últimos años Últimos años, eso es y así. se ha publicado, ¿no? Se ha Sí, hecho sí, público en los últimos años. sí, Y, y pues ahora las personas tienen otra visión, ¿no? Y los que sí, nos estamos entrenando en esto, pues lo vemos de sí. una forma No, la diferente. manera que lo explicaste lo explicaste de una manera sencilla, un proceso bien complejo, Es bien complejo, bien complejo. pero hay esperanza. Hay esperanza. Y si el presupuesto no alcanza Ajá, para los GLP-1 y, ¿verdad?, los medicamentos populares, ajá. hay opciones orales. Hay Okey, medicamentos orales okey. aprobados por la FDA, en el Fentermine, que Ajá. está aprobado para el uso corto, ¿verdad? Corto, Tres sí, meses, okey, pero off-label, ¿verdad? Se usa sí, más, se puede usar más tiempo y es safe. Hay okey. otros ¿Cómo medi actúa ese medicamento? es un simpatomimético. Okey, o sea, que te quite el hambre un Te poquito. quita el hambre, sí, Ajá, te quita el hambre. La mayoría de los medicamentos antiobesidad ajá. trabajan a nivel del sistema nervioso central Ujú, y te ujú. quita el hambre y te Okey, aumenta el feeling de saciedad. muy bien, muy bien. Hay otros medicamentos para otras enfermedades Sí. que también han demostrado tener ese efecto y también se usan concomitantemente para asistir al paciente. Por Excelente. ejemplo, con los GLP-1 tú puedes perder con Tirzepatide, que es el más eficiente, puedes Ajá. perder hasta un 25% del Del peso peso total, total, o sea que que por eso es que se llama Highly Effective Anti-Obesity Medication, porque es casi funciona muy bien, o como sea que la cirugía o bariátrica. sea, tienes una persona de 200 libras, ¿verdad? El 10% son 20, o sea, que estamos hablando que pierden 50 libras. Podrías Podrían perder perder hasta 50 libras. 50 libras. Wow. Con los medicamentos orales puedes Ajá. perder anywhere de 10 a 15%. Que también es Y bueno. luego, O sea, ¿verdad? Y si haces cambios nutricionales y de actividad física, ese por ciento puede aumentar. Pero hay hay alternativas alternativas. Ese para el mensaje. que no puede costear de forma segura Ujú. el tratamiento con los inyectables. El mensaje principal para todos los que nos están escuchando es, número uno, la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad. Eso lo escuché claramente. Número 2, la evaluación y el manejo de un paciente para controlar esta enfermedad Ujú. es compleja, debe incluir un médico entrenado, Sí. especializado en este tema. Están los endocrinólogos también, que hemos tenido aquí endocrinólogos, Ujú. los especialistas en obesidad como tú, que trabajan para hacer un plan integrado que no solamente es la medicina, el Claro. fármaco, incluye nutrición, ejercicio, la parte psicológica, Dios mío, ¿cómo es que tú le Ujú. llamas a esto? Ujú. La parte Conductual. conductual. Así que Ujú. eso lo entendí claramente. Y tercero, una vez tienes el paciente identificado, esto es un caminar, es Es un un caminar, caminar. es un cambio en el estilo de Es vida. un caminar durante el Ujú. proceso de la inducción, que es el proceso donde están bajando de peso. Las evaluaciones son mensuales. Oh, wow. Una vez alcanzas el peso Ajá. adecuado, ¿verdad? Sí. O la meta de tu peso, entonces podrían extenderse, ¿no? Cada 3 meses.
Luego, pues cada 6 meses. Lo importante es entender que es una enfermedad, Ujú. buscar ayuda. Y contamos con profesionales como tú, Saraí, la doctora Saraí Rodríguez, que está aquí en la Casa de Ciudadela, en Doctor Center Hospital Orlando Health, en el segundo piso, la suite 205. 205. Ujú. Así que la puedes llamar. Aquí vamos a poner el número de teléfono de la doctora. Ella es colaboradora de nuestro equipo en Pan Oncology. ¿A qué número pueden llamar, Saraí? 939-475-1414. Y en Instagram, Viva Nova Med. Viva Nova Med. Bienvenida nuevamente a esta Gracias. sección. Gracias por compartir este conocimiento. Y vamos a decirle a todo el mundo, mire, si te gustó, dale like, pásalo por ahí. El conocimiento se comparte. El compartir Ujú. conocimiento te da vida. Porque Claro, genuinamente, mientras más tú ayudas, el mundo se encarga de volverte a ayudar. Esa es así una de es, nuestras así es. filosofías, así que por eso Ujú. lo hacemos. Esto lo hacemos, esto se hace completamente de corazón. Y la educación es bien importante, páseselo a sus pacientes. Eso mismo, estos médicos Si usted no tiene primarios, así tiempo de mismo. explicarle todas estas cosas, bueno, pues pásale el videíto al paciente para Ahí que está, para entienda que y entienda. me lo refiere. Así mismo, en arroz habichuela y estamos aquí, siempre disponibles. Pues claro que sí. Muy bien, muy Muchas bien. gracias, Muchas muchas gracias gracias. por invitarme. Thank you for being here, como decimos en buen Gracias. español. Gracias a los amigos que nos ven semana tras semana y gracias a todo el equipo que voluntariamente hacen esto para ayudar. Así que Claro, vamos a sanar, vamos a movernos. Eso me gusta, eso me gusta. Vamos a sí. movernos. Más de 5.000 pasos al día. Anda. Menos de 5.000 se considera sedentario. Ok, me voy a levantar. Así mismo nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias, Saraí, por estar Nos conmigo. vemos, Thank you, gracias, thank you. Hasta la gracias. próxima. Cuídense Bye, mucho. chao. Hay que movernos. Adiós.